Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a continuar explorando el fascinante y a menudo turbio mundo del espectáculo turco. En el vídeo anterior, empezamos a desentrañar los jugosos rumores que giran en torno a dos de sus estrellas más brillantes, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hablamos de esas posibles tensiones que se han cocinado a fuego lento durante años y que, a día de hoy, siguen dando que hablar. Si no han visto el primer vídeo, les recomiendo que lo hagan para tener todo el contexto. Pero no se preocupen, haremos un breve repaso para que nadie se pierda. En resumen, exploramos la dinámica entre Burak Özçivit, el inolvidable Kemal de Karasevda, y Neslihan Atagül, la apasionada Nihan en la misma producción. Analizamos cómo la química innegable en pantalla alimentó los rumores sobre una posible relación más allá de la ficción, pero también cómo la falta de interacción pública y la aparente distancia entre ellos sugirieron lo contrario, una posible rivalidad. Además tocamos el tema de Fariye Evcen, la esposa de Burak, y la supuesta incomodidad que sentía ante la cercanía entre su pareja y Neslihan. Una incomodidad que, según algunas fuentes, incluso llegó a traducirse en restricciones. Pero como siempre nos quedamos con la duda, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un mito creado por los fans, alimentado por la necesidad de ver romance donde quizás solo hay profesionalismo, o hay algo más profundo que se esconde detrás de las cámaras? Hoy, vamos a profundizar aún más en esta historia. Vamos a excavar en los antecedentes, analizar las posibles causas y consecuencias de esta supuesta rivalidad, y por supuesto, a considerar la posibilidad de que todo sea una gran exageración. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, teorías y quizás, alguna que otra verdad oculta. Para empezar, es crucial entender el contexto del fenómeno Karasevda. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Su trama intensa, sus personajes complejos y, por supuesto, la química entre Burak y Neslihan, la convirtieron en un fenómeno global. Y con la fama, viene la atención mediática. Cada gesto, cada mirada, cada interacción, o falta de ella, entre los protagonistas fue analizada con lupa. En este sentido, la presión mediática jugó un papel fundamental en la creación y perpetuación de los rumores. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en amplificar cualquier indicio de tensión entre Burak y Neslihan. Titulares sensacionalistas, reportajes especulativos y fotografías sacadas de contexto contribuyeron a crear una imagen de rivalidad que quizás no era del todo real. Pero no podemos culpar solo a los medios. Los fans también tuvieron su parte de responsabilidad. Obsesionados con la idea de un romance real entre Kemal y Nihan, muchos se negaron a aceptar que la química en pantalla no se traducía en una relación personal. Y cuando vieron la falta de interacción entre Burak y Neslihan fuera del set, lo interpretaron como una confirmación de sus sospechas, algo andaba mal entre ellos. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las posibles causas de esta supuesta rivalidad? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que hemos observado y analizado. Una teoría es la de los celos profesionales. Karasevda fue un trampolín para las carreras de ambos actores. Burak ya era conocido antes, pero la serie lo catapultó a la fama internacional. Neslihan, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más prometedoras de Turquía. En un entorno tan competitivo como el del espectáculo, es comprensible que pudieran surgir celos o envidias. Quizás uno sentía que el otro recibía más atención, o que su personaje era más favorecido por el guión. Otra teoría, como mencionamos antes, es la de la influencia de Fariye Evcen. La relación entre Burak y Fariye era sólida y estable durante la grabación de Karasevda. Sin embargo, es natural que cualquier pareja sienta cierta incomodidad ante la cercanía de su pareja con otra persona, especialmente si esa persona es su compañera de reparto y su química es innegable. Se rumorea que Fariye no veía con buenos ojos la relación entre Burak y Neslihan, y que incluso llegó a poner límites a su interacción fuera del trabajo. Pero también hay que considerar la posibilidad de que simplemente Burak y Neslihan no congeniaran a nivel personal. No todos los compañeros de trabajo tienen que ser amigos. A veces la química se da solo en el ámbito profesional, y no se traslada a la vida personal. Quizás Burak y Neslihan eran simplemente dos profesionales que cumplieron su trabajo a la perfección, pero que no tenían mucho en común fuera del set. Y esta es una posibilidad que a menudo se olvida, la profesionalidad.
Ambos actores son reconocidos por su profesionalismo y dedicación. Es posible que hayan priorizado el éxito de la serie sobre sus propios sentimientos o preferencias personales. Quizás, incluso si existían ciertas tensiones entre ellos, supieron dejarlas a un lado para ofrecer una actuación convincente y creíble. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de esta supuesta rivalidad. La falta de interacción pública y la aparente distancia entre Burak y Neslihan tuvieron un impacto en la percepción del público sobre la serie. Muchos fans se sintieron decepcionados al ver que la química en pantalla no se traducía en una relación real. Algunos incluso dejaron de ver la serie por este motivo. Además, la supuesta rivalidad afectó la imagen de ambos actores. Burak fue visto como un hombre controlado por su esposa, mientras que Neslihan fue percibida como una amenaza para la relación de Burak y Farije. Estas percepciones, aunque quizás injustas, tuvieron un impacto en sus carreras y en su popularidad. Pero quizás la consecuencia más importante es que la supuesta rivalidad impidió que Burak y Neslihan volvieran a trabajar juntos. Desde el final de Kara Sevda, ambos actores han seguido caminos separados. No han coincidido en ninguna otra producción, lo que ha alimentado aún más los rumores sobre su mala relación. Y aquí es donde entramos en el terreno del veto mutuo. Algunos afirman que existe una especie de acuerdo tácito entre Burak y Neslihan para no trabajar juntos en el futuro. Que ninguno de los dos estaría dispuesto a compartir pantalla con el otro por motivos personales o profesionales. Pero también hay que considerar la posibilidad de que simplemente no se haya dado la oportunidad. Ambos actores están muy solicitados, y es posible que sus agendas no hayan coincidido. Además, es posible que sus representantes hayan evitado proponerles proyectos juntos, para evitar alimentar los rumores y la controversia. En cualquier caso, la falta de colaboración entre Burak y Neslihan es una pérdida para el público. Ambos son actores talentosos y versátiles, y sería interesante verlos trabajar juntos en otros proyectos. Ahora, antes de continuar, quiero recordarles que todo esto son especulaciones y teorías. No hay pruebas concretas que confirmen una rivalidad abierta o una mala relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Es posible que estemos exagerando la situación, y que la realidad sea mucho más simple y banal. Quizás simplemente eran dos compañeros de trabajo que no congeniaron a nivel personal, y que prefirieron mantener la distancia. O quizás existieron ciertas tensiones profesionales, pero que no llegaron a afectar el resultado final de su trabajo en Kara Sevda. Lo que sí es cierto es que la falta de comunicación entre ellos y la aparente indiferencia que mostraban en público crearon un ambiente de incertidumbre y especulación, que ha perdurado a lo largo del tiempo. A pesar de que han pasado años desde que Kara Sevda llegó a su fin, los fans siguen preguntándose qué pasó realmente entre Burak y Neslihan. Para añadir aún más leña al fuego, ambos actores han seguido caminos exitosos por separado. Burak ha protagonizado series de gran éxito como Kurulus Osman, mientras que Neslihan ha brillado en producciones como Sefirin Kazeta. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo, y se han consolidado como dos de los actores más populares y respetados de Turquía. Pero la sombra de Kara Sevda y la supuesta rivalidad siempre estarán presentes. Cada vez que se menciona el nombre de uno, el otro inevitablemente aparece en la conversación. Y los fans seguirán especulando sobre qué pudo haber sido y no fue. En definitiva, la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que confirmen una rivalidad abierta o una mala relación entre ellos. Es posible que simplemente sean dos personas que no congeniaron a nivel personal, o que las presiones del mundo del espectáculo hayan influido en su relación. Lo que sí es evidente es que su historia ha generado mucha curiosidad y ha dado lugar a numerosas especulaciones entre los fans. Así que, para recapitular, hemos explorado los rumores sobre la supuesta tensión entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül durante y después de la grabación de Kara Sevda. Hemos analizado las posibles razones detrás de su aparente falta de interacción y hemos considerado las diferentes teorías que circulan entre los fans. Aunque no podemos confirmar ni desmentir categóricamente la existencia de una rivalidad, sí podemos afirmar que su historia ha generado mucha expectación y ha contribuido a alimentar el interés por las series turcas. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül?
¿Creen que realmente existe una rivalidad entre ellos o que todo es un mito creado por los fans? ¿Creen que alguna vez volverán a trabajar juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo es más extraña que la ficción.